Amigos, qué gusto que nos acompañe, como siempre, un verdadero placer. Recientemente, los productores agrícolas se han manifestado en las carreteras por la insatisfacción que existe con la política gubernamental. Desde el sexenio pasado hay reclamos por los precios de garantía diferenciados, la falta de seguros y financiamiento, y no se diga pues el tema de la inseguridad. Ya hubo algunos acuerdos con Segov, con SADER y con Agua, cuyo cumplimiento está en proceso. Como quiera, la situación no es sencilla porque el agricultor enfrenta un problema de altos costos y precios bajos en detrimento de su rentabilidad. Además, hay 1001 interrogantes con respecto al TEMEC. Esta noche, nuestro invitado es Jorge Esteve Recolons. Él es el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, el CNA. ¿Cómo se ve el horizonte del campo mexicano en general para el 2026? ¿Qué tanto daña la inseguridad a este sector? ¿Cómo se ve el panorama exportador con la reformulación del TEMEC? Lo invito a que nos acompañe. Jorge, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un gusto que nos acompañes en esta ocasión nuevamente. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Pues, Jorge, vamos a platicar de un tema importantísimo porque tiene que ver con nuestros alimentos, el campo mexicano. Y pues hemos visto dificultades en el campo mexicano, molestia de los productores, porque la política comercial, la política en general agropecuaria, pues digamos es muy selectiva, no apoya todo el campo y lamentablemente pues hay un proceso de descapitalización de muchos productores. ¿Cómo ves el panorama? ¿Ha habido negociaciones con el gobierno? ¿Cómo ves el panorama en este cierre de año para este tema tan sensible? Sí, en este tema y sobre todo, Alberto, en el tema de los granos, se antoja muy complejo, ¿no? Definitivamente hay apoyos al campo, pero estos apoyos realmente no son apoyos a la producción, son apoyos sociales que no tienen como fin aumentar la producción. Es más, el apoyo a estos pequeños productores no ha aumentado la productividad o la cantidad de alimentos que produce el campo mexicano, ¿no? El campo mexicano está incrementando, sobre todo en los medianos y grandes agricultores. Y lo que pasa es complejo, ¿no? Nosotros como país importamos granos y competimos con agricultores americanos, brasileños, hasta europeos de cierta manera. Ucrania es un gran cinturón de producción de granos. Y lo que pasa, todos estos países tienen acceso a subsidios. Estos subsidios, estos apoyos, que son muchos, no solamente subsidios directos, pero subsidios en tasas. Las tasas que tienen los americanos son del 4%, sí. Los campesinos mexicanos pagan el 18%, el 20%, tienen acceso a seguros, tienen acceso a protección y coberturas de precio. Y pues en México no tenemos todo esto. Estos son competidores directos, así que hoy están importando granos muy baratos. ¿Por qué? Porque el mundo está siendo muy productivo, porque las semillas que tienes, que son mejoradas, pues están logrando que el campo tenga en el mundo mejores rendimientos. En México, además de una sequía muy pronunciada, que no tiene nada que ver con esto, pero no tenemos acceso a sembrar las semillas más productivas, resistentes a plagas, resistentes a sequías. Así que mientras en el mundo está teniendo cosechas históricas, Sinaloa está pasando de 6 millones de toneladas a menos de 2 millones de toneladas. Así que es un problema serio y es un problema de nación. Como siempre lo digo, Alberto, la seguridad alimentaria es seguridad nacional. Ahora, con los bloqueos hubo negociaciones. ¿Qué tanto se consiguió mejorar este tipo de apoyos? O sea, ¿en qué estatus quedaron estas negociaciones, Jorge? Pues ahora están, por suerte, separaron. Yo creo que había dos cosas que alimentaron estas protestas. Número uno, los precios bajos de los granos, y el otro fue la ley del agua. Creo que la ley del agua ya se superó, y eso es importante porque había ciertos temas que para mí eran fundamentales. Número uno, y que a mí me gusta mucho, que en la ley se reconoce que primero va el derecho a la gente, el derecho humano al agua, pero al mismo tiempo y de paralelo el derecho humano a la alimentación, que los agricultores puedan producir alimentos para México. Así que ese es un tema superado. Número dos, que también es bien importante, es las transmisiones. Es cuando tú tienes tu tierra, la vendes o la heredas,
que la puedas heredar con el acceso al agua. Es como también tu casa, ¿no? Que pueda tener, cuando tú la vendas, que tenga agua, ¿no? Sí, si vendes tu casa sin agua, pues nadie te la va a comprar. Era lo mismo que querían hacer porque te prohibían vender el agua, ¿no? Exacto, era un sinsentido. Otra cosa que es importante, mucha gente que tiene concesiones, pues yo tengo mi fábrica o tengo mi campo y lo voy creciendo paulatinamente, así que no es que tienes derecho a esas aguas para que te permita expandir. Exacto. Entonces eso también se superó. Eso ayudó, pero ¿y los precios? Los precios de los granos, pues los precios de garantía. Sí, no, los precios de garantía, eso es un problema y eso no es una prueba superada. Ha habido ciertos apoyos, son apoyos mínimos comparativamente a los subsidios y los apoyos que tienen otros países. Así que estamos compitiendo con las manos atadas. Esa es una prueba que no se ha superado, ¿no? Que no se ha superado y al parecer hablas con las autoridades y no hay dinero, ¿no? Yo creo que sí es un problema, es un reto que tiene el gobierno y pues sí, no hay dinero, tal vez tendría que haber una reasignación, porque es importantísimo y es seguridad nacional. Y te uso un ejemplo que te vas a acordar, Alberto. Cuando vino el COVID, las máscaras, las N95, las jeringas, las agujas, no había en México. Y era porque los chinos estaban dando preferencia a sus poblaciones. Entonces, hasta que ellos empezaron a exportarlos. Pues es lo mismo el día que falten los alimentos. Y con este cambio climático es cuestión de tiempo. De hecho, somos ya el principal importador de maíz del mundo, ¿no? Ya superamos a China, ¿no, Jorge? Exactamente. Prácticamente el 50% del maíz que se consume en México, sobre todo para el sector pecuario, es importado. Y esto va a seguir creciendo si no hay políticas adecuadas que premien la producción, la productividad en el campo del mediano y el grande también, ¿verdad? Porque el pequeño, pues con pocas hectáreas, pues no tiene la capacidad, ¿verdad? Sí, y los pequeños agricultores muchas veces siembran maíces criollos que son maravillosos, son riquísimos, deberían tener un precio diferenciado, pero realmente los que alimentan a México y al sector pecuario, o sea, los que te ayudan a producir el huevo, el pollo, la res, el cerdo, pues viene del sector pecuario y estos granos importados. Entonces, por lo que veo, el panorama para el 2026 prácticamente es el mismo, ¿no? No cambió a pesar de las negociaciones, porque pues quedó el tema de los precios sin resolverse, ¿no? Porque no hay dinero, ¿no? Sí, creo que va a venir dos problemas. Número uno, esta vez sí va a haber agua, así que se pueden producir granos, pero desafortunadamente creemos que los precios de los granos se van a quedar bajos porque va a haber mucha producción en el mundo. Exacto. Porque mientras en el mundo, a través de los apoyos que tienen, los agricultores van a seguir sembrando, en México no es negocio, así que la gente va a estar buscando otras alternativas. Y bueno, pues al final de cuentas hay una pérdida de competitividad del productor y una pérdida de rentabilidad. Y obviamente, pues no sé, ¿buscas otro tipo de cultivos o qué sucede con un productor que se dedica a los granos? ¿Qué sucede con ese productor? Sí, yo creo que hay tres cosas que suceden. Número uno, siempre intentas cambiar, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua, en vez de sembrar maíz, se empezó a sembrar alfalfa. ¿Qué pasó con el precio de la alfalfa? Se fue para abajo, así que dejó de ser negocio cuando haces estas conversiones tan grandes, ¿no? Número uno es eso, así que es difícil convertir. Es una cosa que toma tiempo, se tiene que hacer de manera ordenada y de manera pensada. Número dos, que también es muy importante, los jóvenes, por ejemplo, están dejando el campo en cantidades récord. O sea que la gente está buscando oportunidades en otro lado y ese es un reto gigantesco para nosotros y también de alguna manera y metido con los problemas de seguridad, pues también hay mucha gente que está dejando de atender a sus campos. Ahora, ¿en qué estatus está el tema del financiamiento, Jorge? ¿En qué estatus está el tema de los seguros, las coberturas? ¿Te acuerdas esas coberturas que había en los sexenios anteriores que desaparecieron desde el sexenio de López Obrador y que se mantienen ahora con el sexenio de Claudia Sheinbaum? ¿Qué está pasando? ¿La ayuda técnica? ¿Todo eso sigue ahí? ¿O hay posibilidades de que se reenfoque, digamos, la producción?
Sí, yo creo que eran programas que funcionaban, o sea, que cuando tú siembras, que tú ya tengas un precio conocido al final. Oye, ¿sabes qué? Yo voy a sembrar maíz y me van a dar 5,000 pesos. Pues ya lo tienes la certidumbre, esas coberturas ya no existen. Nada más para que te des una idea, en la parte de financiamiento, con el desmantelamiento de Financiera Nacional de Desarrollo, solamente 8 de cada 100 agricultores tienen acceso a crédito, cuando en Estados Unidos es prácticamente el 100%. Así que estas cosas se están complicando y no se antojan que se puedan arreglar. Nosotros estamos trabajando con las autoridades buscando maneras de que se vuelva a enfocar y atender el campo. Ahora, Jorge, el TEMEC, ¿qué estás viendo para el TEMEC? Eso es otro de los grandes temas y de los grandes desafíos. ¿Qué estás viendo para el TEMEC en lo que hace al sector agropecuario? ¿Cuáles son las amenazas? Yo estoy cautelosamente optimista con el TEMEC, Alberto. Número uno, somos altamente complementarios entre los americanos, los canadienses y nosotros, así que realmente no competimos. Somos la región más autosuficiente alimentariamente en el mundo, que eso es una cosa que debemos de cuidar, porque cuando no las tengamos nos vamos a dar cuenta porque la vamos a pagar y lo vamos a pagar en las elecciones, porque la gente cuando pasa hambre no está contenta y nosotros siendo autosuficiente alimentariamente es fundamental. Sin embargo, habiendo dicho eso, hay cosas que me preocupan. Es sobre todo la estacionalidad. Hay ciertos productos como los cítricos, ya lo vimos en los tomates, ¿no? Y obviamente los cítricos, tomates, los berries, los aguacates que se producen estacionalmente en Estados Unidos, pues esto puede generar que los americanos se envalentonen y digan, oye, yo quiero el mismo tratamiento que tiene el tomate. Así que esa es mi principal preocupación, Alberto. La inseguridad, otro tema que afecta mucho al campo, ¿no? La inseguridad es un problema. Sí vemos a Omar García Harfuch trabajando muy duro, pero los retos que le dejaron son gigantescos. Hay mucha extorsión en el campo, ya desde los distritos de riego están intervenidos. El transporte también ya viene con cuotas del crimen organizado, así que lo hace bien difícil. Estamos estimando, Alberto, que entre el 10 y el 20% adicional en costos que hay en el alimento es gracias a estas cadenas de crimen. 10 a 20%. 10 a 20%, depende de dónde sea. O sea que buena parte del componente de los precios, por ejemplo, la parte pecuaria y otros productos del campo, buena parte se debe también a la inseguridad, ¿verdad? Sin lugar a duda. Hay muchos lugares, por cada tonelada que tú transportes, hay una cuota implícita de 500 pesos. ¿Y ves un cambio en el estatus para el próximo año, Jorge, o no? No necesariamente. No, yo creo que sí. Yo creo que esta es una batalla que tenemos que dar como mexicanos, como gobierno mexicano. Creo que en Omar García Harfuch tenemos a alguien que está trabajando, pero el problema que le dejaron es gigantesco y no se antoja fácil la solución. Entonces todavía pues estaremos batallando con las extorsiones y todo este tema. ¿Dónde ves más la problemática en el campo? ¿Hay alguna zona más afectada con la inseguridad? Pues mira, la verdad es que se da por todos lados. Todos lados. Obviamente Tamaulipas es un foco importante, Sinaloa es un problema, está empezando a crecer en Sonora. El occidente del país, ¿no? Sonora. Sí, exactamente. Sonora, Sinaloa. Sobre todo, ¿no? Y el sureste también ahora, ¿no? Pues el sureste, Chiapas. Sí, realmente son zonas que son más marginales, menos importantes en alimentar a México, pero sin lugar a duda allí hay serios problemas. Bueno, pues Jorge, muchísimos desafíos, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar un poco acerca de este tema tan importante que es el campo mexicano. Muchísimas gracias, Jorge. A ti, Alberto, muchas gracias. Gracias, buenas noches. El sector agropecuario del país ha resultado muy favorecido por el acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá desde hace 30 años. Sin embargo, con el proteccionismo hay muchas presiones en nuestro vecino país para modificar el estatus de algunas exportaciones. En lo interno también urge un reenfoque de las políticas que sigue la 4T por la falta de apoyos en un momento difícil para muchas cotizaciones en el ámbito internacional. En ese sentido, vaya que hay mucho en juego. 2026 será sin duda un momento crucial. Lo invito la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres y nombres. Hasta la próxima.